Bienvenidos a Tienen que Saber. Estamos en un nuevo programa en este día tan especial, continuando con una entrevista que tuvimos con los pastores Hernán y Lilena la semana pasada. Pero antes de comenzar y darle paso a nuestros invitados, Pau, ¿cómo estamos? Pero, mejor Qué imposible. alegría. Qué lindo poder estar un jueves más con vos. La verdad que sí, es una alegría para vos, ¿no? La verdad que sí. Para mí también sería una alegría. Sí, sin duda. Humildemente te lo digo. Sin dudas que sí, no lo dudo, para nada. Y bueno, y acá tenemos los pastores. ¿Cómo están? Hernán, Lilena, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están pasando? Precios. ¿Bien? ¿Estamos Precioso. con los zapatos también? Estamos bien. Está bien. No ha volado nada. Bien. Eso es muy importante. Estamos tranquilos. Bien. Y queremos, seguir conociendo un poco más acerca de ustedes. También la gente que está detrás de la pantalla. Conocer, nos contaron en el programa pasado acerca de su vida, de los comienzos, de las cosas que hicieron y vivieron antes de conocer al Señor. Pero hay una parte ministerial que ha empezado, o un llamado que empezó en sus vidas. Bueno, queremos saber un poquito más. ¿Cuándo empezó este llamado pastoral, de liderazgo? Cuéntanos. Bueno, comienzo yo. Bien. El llamado pastoral para mi vida, a ella le demoró un poco más de llegar, pero para mi vida fue más o menos al mes y medio que conocí al Señor. Por un retiro, y hay una parte de ese campamento, ese retiro, que vos anotás. Y yo no conocía a Dios en un mes y medio como hoy, ¿no? Y sentí en mi corazón de poner, te voy a ser pastor, evangelista. Lo tengo ese cuadernito en el cajón de las medias, que todos tenemos un cajón de medias, tengo ese cuadernito. Y ahí quedó esa promesa de Dios. Y empezamos a congregarnos, empezamos a andar, ella empezó a liderar jóvenes. Al principio yo estaba ahí, después en donde nos congregamos, trabajaban con la visión de tener reuniones en los hogares. Y bueno, y como matrimonio teníamos que trabajar juntos y empezamos a liderar jóvenes en la iglesia. Bien, bueno, él dice que a mí me costó un poquito más, sí. Siempre, o sea, desde que conocí al Señor, para mí fue inmediato una pasión que se despertó en mí. O sea, yo llego a la iglesia un sábado, que era una reunión de damas, y al viernes siguiente había un retiro de estos que él cuenta. Allí ya el Señor comenzó a hacer la obra en mí, y yo salí de allí a hablarle a todo el mundo. A hablarle a mi mamá, que aceptara a Jesús, a todo el mundo. Ya en mí se encendió algo que, gracias a Dios, no se ha apagado y que nunca se apague, ¿no? Está en mi oración siempre, que eso nunca se apague, sino que vaya en aumento. Y comencé a hablarle a todo el mundo. Cuando quiero acordar, me encuentro con 5 jóvenes allegados a la familia, adolescentes, que querían que les hablara más, de lo poquito que yo sabía, ¿no? Tengo un sueño que para mí fue muy significativo hasta el día de hoy, en ese sueño con una multitud, ¿no? de jóvenes y adolescentes que me seguían, y yo iba adelante cantando, y bueno, por allí tuve un montón de cosas que yo hoy entiendo que fueron espirituales. Se lo cuento a mi pastora, y ella me dijo, orá, Lilena, tal vez Dios quiera usarte con los jóvenes. Bueno, después de ese sueño, más o menos al mes y medio, 2 meses, estoy liderando jóvenes, y por 15 años lideré jóvenes. Cuando yo dije que yo no quería ser pastora es porque... Ahora, perdón, Sí. paréntesis. Estás muy bien para haber liderado 15 años jóvenes. Mirá, Bueno, sí. Mirá yo cómo estoy. Soy Ignacio, tengo 20. A mí me viene bajo la juventud. Tremendo. Muchas gracias, Pau. Esto es cortito. Tenemos programa todavía, esto vuelve. En cualquier momento vuelve. No te Es preocupes. algo que a mí me apasionó hacer y lo hago. Claro. Tenemos una iglesia joven incluso, la mayoría de nuestros miembros son jóvenes. No sé cómo explicarlo, pero me apasiona estar con ellos. Claro. Es algo que no sé cómo explicarlo. Sé que es algo de Dios, porque... Hay un llamado puntual. en Sí, eso. sí, porque es algo que va más allá de lo que uno quiera o pida. Claro. Se da así. Cuando yo digo que no quiero ser pastora y yo sabía que era algo que estaba en su corazón, es porque yo vi el compromiso que había. ¿Qué pasa? Cuando uno es líder de jóvenes, las papas queman, pastor, te lo mando. ¿Sí o no? Sí, Pastora, sí. ahí te lo mando. Resuelva, pastor. Pero yo entendía que cuando tú sos el pastor o la pastora, Claro. ¿no? Hay que resolver.
Era un mal concepto que yo tenía, porque el que te ayuda a resolver es el Señor. El que te da sabiduría para resolver es el Señor. Entonces, bueno, recuerdo una vez estar orando por otro tema, pero sí sentí en mi corazón que el Señor me dijo que no dijera más eso, que no quería ser pastora. Bueno, luego después Dios usa unas personas para hablarnos acerca del ministerio y realmente esa palabra se cumplió, se empezó a encender una llama en mí, un anhelo y un deseo porque ya se consiguiera ese terreno, ese lugar, lo que Dios tenía para nosotros, que hasta yo me sorprendía. Yo me sorprendí de eso porque realmente yo decía, Señor, esto lo hiciste vos. Pues yo decía, yo voy a hacer lo que vos me digas que yo haga, por amor a vos y porque así te dije un día que te entrego mi vida y voy a hacer lo que vos me digas, pero quiero hacerlo con amor y pasión. No quiero hacer nada obligada, quiero realmente que si vos me llamaste al pastorado, que yo lo haga con amor y pasión. No, y realmente me sorprendió porque en un momento él estaba muy tranquilo con el tema de buscar el terreno o el salón o donde fuera que íbamos a empezar a pastorear y yo estaba y no miraste nada, no buscaste, no has visto nada. Y yo dije, ay, ¿qué me está pasando? Claro, así que realmente lo hizo Dios. Tuvimos un trayecto para llegar a pastores, ¿no? Porque todo cristiano tiene sus desiertos. Claro. Como gente que nosotros nos convertimos, yo renuncio al trabajo que estoy por un problema con el encargado y estuvimos 7 meses, ella no trabajaba, 7 meses sin trabajo. Recién cristianos nuevos, con sueño de ser pastor, imagínate un mes y medio de cristiano y quedarse sin trabajo. Y empezamos a caminar en un proceso de decir, bueno, si esta es la vida cristiana, le vamos a dar para adelante. No retrocedimos, dijimos, bueno, me quedé sin trabajo, Dios no existe, Dios no está, en un mes y medio, 2 meses de conocer a Dios. Y yo siempre me acuerdo cuando me quedé sin trabajo, salí a caminar, repartir currículum. No, currículum no, nunca hice un currículum. Yo hacía un papelito, nunca hice un currículum para buscar trabajo. Iba y me presentaba, mire, yo quiero trabajar y todo. Y nosotros vivimos, hasta el día de hoy vivimos en Paso Molino, pero hice unos papelitos a mano porque no tenía ni para las fotocopias. Y salía a caminar en el Prado, en Paso Molino, y golpeaba las puertas, las ventanas, y dejaba, mire, yo pinto reja, lavo auto, hago lo que tenga que hacer, necesito, tengo familia, si tiene ropa para darme, para vender en la feria. Imagínate, yo tenía mi trabajo estable, conozco a Dios, me quedo sin trabajo, para mí era... Pero yo decía, bueno, está, y estábamos enamorados de Dios. Y la gente me daban championes, me daban ropa, iba a Piedras Blancas, la iglesia que nosotros congregamos en Piedras Blancas, los domingos de mañana iba a la feria, los jueves de mañana iba a la feria y llevaba lo poco que me daban, y con lo poco que me daban era feliz y volvía feliz a mi casa, ¿no? También en ese proceso de 7 meses pasamos hambre, en un momento estuvimos casi 2 días sin comer, teníamos algo para la niña y me acuerdo, no me olvido nunca más de ese día, ¿no? Capaz que alguien escuchando dice, yo pasé hambre, yo también la pasé, y estábamos en un auto de un matrimonio, ellos se bajaron a hacer alguna diligencia, y yo me pongo hacia el costado del auto y me pongo a llorar, y ella me dice, ¿por qué lloras? Tengo hambre. ¿Entendés? Yo decía, voy a la iglesia, sirvo a un Dios todopoderoso y me está pasando esto. Pero no retrocedí hacia atrás. No cuestionamos nunca a Dios por eso. Nunca entendíamos levantamos que era una prueba, lo tomamos así. Claro. O sea, si Dios estaba probando nuestra fe o cuánto lo amábamos, con hambre, como fuera, lo hacíamos. Más de hecho, en una ocasión estábamos justo solos porque la nena se había ido con un familiar y teníamos un dinero que era justo, daba para ir los 2 en ómnibus hasta la iglesia o comprar pan y mortadela, pan y fiambre. Claro. Y nos fuimos a la iglesia y íbamos paraditos así, agarrados, nos miramos y empezamos a reír y dijimos, nosotros estamos locos. Sí, pero íbamos tan felices. Claro. Y Dios es tan bueno que creo que esa fue la vez que una niña te dio dinero, que alguien la mandó. Sí. 200 pesos me puso en la mano. No sabemos hasta el día de hoy quién fue y no todos sabían de la situación. Los únicos que sabían eran los pastores, no es que la iglesia sabía de lo que estábamos pasando. También de ir caminando a la iglesia, de Paso Molino hasta el hipódromo. Fuimos caminando en alguna ocasión. Creo que, no sé, nunca había sentido tanto las rodillas como en ese entonces. 2 horas caminando. Nunca me alegré tanto de ver los muros del hipódromo como en ese entonces. Pero todo eso... también yo me acuerdo que en ese entonces servía la alabanza. Me acuerdo que llego caminando
2 horas. Ya tenía que comenzar la reunión y me subo al altar a adorar al Señor. No había sonado la primera adoración cuando me corrían las lágrimas porque decían mares. Porque entonces yo recuerdo que miré para arriba y le dije, Señor, tú sabes cómo llegué y el sacrificio que yo hice para estar aquí, para adorarte. Nadie lo sabía, pero yo sí. Y para mí esa fue mi mejor adoración. Porque Dios sabía lo que yo había hecho y como digo siempre, eso no era suficiente, pero ni la cuarta parte Claro, sí. no tiene dimensión con lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, pero sí yo lo tomé como un sacrificio para Él. Señor, acá estoy, ¿sabes cómo vine? Caminé 2 horas, me duelen los pies y acá estoy parada adorándote. Y para mí fue una de las adoraciones más lindas de mi vida para Él. Claro. Cómo, perdón porque me quebranto, ¿no? Pero cómo Dios usa lo que sea para bendecir un hijo de Él. Nosotros teníamos una vecina que hasta el día de hoy vive en el mismo lugar, Juanita se llama. Y una Te vecina- amamos, Juanita, si estás ahí. Te amamos, Juana. Pero nunca tuvimos una gran relación de vecinos, ¿viste? Después de Cristiano uno cambió. Y en ese tiempo de escasez, un día nos tocó la puerta, sin ella saber nada, y nos trajo un bols con lentejas. Para nosotros era como ver un pollo al espiguero, ¿Cómo imaginate. estaban esas lentejas? No, fue lo mejor que comí en 7 meses. Y si no, de repente escuchar el timbre de abajo y era mi líder que te venía con la chismosa, aquella de rejilla, Sí, de claro, alambre, sí, y caía con 2 bolsas y con Surtido. leche en polvo, arroz. Y vos decís, Dios provee todas las cosas, ¿no? Dios provee todas las cosas. Por eso amamos a Dios, ¿no? Sí, una vez me recuerdo también una de mis hermanas, sin saber nada de allá, ¿no? de Estados Unidos, y ella sin saber nada, me dice, mira, yo no sé si ustedes tienen una cuenta que pagar, no sé si necesitan algo, pero Luis sintió en su corazón, dice, y me dijo, mandale esto a tu hermana. Imagínate que en aquel entonces el dólar estaba a 30 pesos. Eran 3.000 pesos, estamos hablando de hace casi 18 años atrás. Claro. No teníamos ni arroz para comer ni un pan de ayer. Sí. Y ella diciéndome, te mando $100, no sé si lo necesitarán. Yo, bueno, ahí cuando ella me dice eso, me puse a llorar y le conté. Claro. Realmente Dios te lo puso en su corazón porque estamos pasando esto y esto y esto. Esas cosas que Yo creo que Dios que Dios no deja de sorprender. Claro. te va preparando para el ministerio, cual. ¿no? Y en todo ese proceso, lindo que cuenten que han visto la fidelidad, la mano del Señor, ¿no? Y el tema ahora ustedes como roles, como pastores mismos, ¿no? Como responsables, porque empezaron y me imagino que al principio, yo me acuerdo que a veces subían algunas publicaciones que no había músicos, que eran ustedes, o sea, que había Pero poca es que gente. yo me acuerdo también de ver videos de Hernán trabajando, me acuerdo Sí, cuando, sí. cuando Noche. hablaba- Porque Hernán era en la trabajaba. noche. No, trabajando en el lugar, Sí, construyendo sí. su propia iglesia. Lo que pasa es que no fue fácil y te soy sincero, si Dios me da la posibilidad de abrir otra iglesia en algún momento y si Dios me dice, mira, quiero ese terreno y ahí edificar, no tengo la misma fuerza de hace 5 años atrás para edificar una iglesia porque las fuerzas, lógicamente, uno se van acabando, pero lo haría de vuelta. Porque la satisfacción de levantar bloque por bloque, viga por viga, tornillo por tornillo, y hoy hay transformaciones de familias enteras, lo haría de vuelta, ¿no? Cuando se compra el terreno, lo del terreno es un caso tremendo también, porque me dan 2 minutos y lo cuento. Sí, obvio. Sí, claro. Nosotros estábamos buscando terreno para la iglesia y no aparecía. Bueno, ella llama a una amiga, le dice, ¿no tenés un terreno para vender? Sí, tengo un terreno en Barrio Peñarol, vayan a verlo. Ese día yo llego. Yo ya lo conocía el terreno. Ella lo Eso conocía, es increíble. sí. Claro. Porque yo había ido más de una vez con ella a ese lugar. Y ella, pasé con ella por ahí y me mostró, porque ella tiene también unas casas ahí a la vuelta que las tiene en alquiler, y tenía ese terreno. Y yo le decía a él, yo conozco ese lugar. O sea, pasé muchas veces por ahí. Eso es increíble. Pero en el proceso de estar buscando el lugar y el terreno, nada parecía. Y estuve una semana con ella en mi cabeza. Hacía las cosas en casa y me venía Marta a la cabeza. Así. Y entonces en un momento le dije, yo tengo que llamar a Marta. Porque ella algo tiene para nosotros. ¿Sí? Un terreno, un salón, algo, porque por algo hace una semana estoy con ella en la cabeza. Y cuando la llamé me dijo, sí. Y ahí, bueno, cuando fuimos a verlo, Fuimos a verlo, nos bajamos de... los pastos eran más altos que él, ¿no? Sí, Era un pastizal. era sí. un terreno baldío. Y Sí, nos impresionante. bajamos, nos quebramos. Sabíamos que era ahí. Tiene que ser acá. Sí. Bueno, ahí fue la llamada del supervisor que estaba.
mirá, conseguimos esto, lo que pasa, que Hernán, que es caro, capaz que esto. Vamos a ver. Y eso fue en diciembre de 2018. Nos fuimos a Mercedes, a Palmita, donde ella tiene su familia. Todos los 31 nosotros oramos antes de recibir el año nuevo. Y dice, vamos a orar el cuarto. La familia de ella no es cristiana. Fuimos por respeto al cuarto. Y Dios me trae una palabra de Habacuc que dice, aunque la visión tardare, espera la que va a llegar. Y profeticé sobre esa visión. Lo vi el cartel que decía esa palabra y oré sobre esa visión. Eso fue el 31 de diciembre alrededor de las 10 de la noche. 4 días después me llama el supervisor y me dice, Hernán, vamos a comprar el terreno. Enseguida la llamo, le digo, avisale que vamos a comprar el terreno. Se compró el terreno. Yo una semana antes... Perdón que te corte. Antes que nos dijeran que sí, él le pidió permiso a mi amiga si podía ir a limpiar el terreno. Yo dije, por fe, porque ¿qué pasa? Vimos otros lugares y no sentíamos que era ahí. Claro. Y acá los dos supimos que ese era el lugar. Han Fue convencido que algo era muy ese lugar. fuerte, fue algo muy fuerte de parte de Dios porque los dos sentimos que ese era el lugar. Y él por fe, antes que nos dijeran sí, lo vamos a comprar, él pidió, no perdés nada, de última te lo limpio, le dijo a mi amiga, sí, claro, bárbaro. No me sabía lo dijo. que era. Fue Después y cuando empezó, te dije, y lo empezó a No, limpiar. ¿para qué? Dije. Y lo empezó a limpiar antes que nos dijeran que sí. Y bueno, se compró el terreno y ahí empezamos a edificar. Anécdotas de la edificación, muchas. Como decía, Día y noche. yo gozoso, tenía el lugar. Claro. Filmaba, eran las 11, 12 de la noche, verano. Adelgacé 20 kilos, yo pesaba 120 kilos. En la construcción de 9 meses adelgacé 20 kilos. Pero salía de trabajar 2, 3 de la tarde y estaba metido hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, limpiando, edificando, ahí. Cada tanto aparecía alguien de alguna iglesia. Y lo más loco de esto es abrir una iglesia sin gente, ¿no? Claro. Porque si van a edificar una iglesia y no tienen gente, Éramos no teníamos a nosotros- nadie. nosotros dos y el nieto. Éramos nosotros la congregación y mi nieto que iba conmigo Que cada era bebé. tanto. Y ahí estábamos trabajando. Te agarraste, se Me enfermó. agarré tendinitis en los 2 brazos y yo trabajo manejando mucho. No podía ni manejar, pero tendinitis, que estos Sí, músculos agarrotado. estaban muy hinchados. No dormía de noche, pero yo iba todos los días y ahí agarraba la cuchara, los bloques, la carretilla. Y una de las cosas que me quedó muy marcado, ella me acompañaba siempre. Mi hija en su primer hijo fue desgarrada, tuvo un tema. Entonces nos llevábamos a nuestro nieto Luciano a la construcción. Él nació en la iglesia, puedo decir que nació en la iglesia. Y un día me dijo, no puedo ir por Estaba Luciano enfermo. porque estaba enfermo. Y me fui a trabajar, ¿no? Ya teníamos bastantes muros levantados. Y me acuerdo que armé el andamio como todas las mañanas, un sábado. Entonces subí al andamio y me olvidaba de la tenaza y bajaba. Subí al andamio y me olvidaba del alambre y me bajaba. Subí al andamio y me olvidaba de algo. Entonces cuando yo llego a casa le digo, no sabés lo que te extrañé hoy. Y, No estaba el ayudante. No estaba la que me alcanzaba, ¿viste? Y eso para mí me marcó, porque yo digo, cómo uno hace todas las cosas para Dios y con amor, ¿no? Con amor. Y el día de hoy yo veo la iglesia, Increíble. me encanta ver cada bloque de la iglesia, ¿no? Cada bloque de la iglesia. Yo lo sufrí, lo viví, lo transpiré. A mí me gusta ir a la playa y quedar negro, ¿no? Pero era verano, sin techo, imagínate que quedé Sí, bronceadito. bronceado y flaco, tremendo. ¿Qué Y- más? Ahí tienen la receta, a ver, muchachos. Sí, yo les digo, vos querés adelgazar, construir una iglesia. Tremendo plan. Construir una Hay iglesia. una foto que nos identifica, ¿no? que la sacamos. Se había hecho lo que iba a ser el altar, que era solo material, los bloques pelados atrás, que esa foto debe andar ahí en el Facebook. Sí, yo la publico cada tanto. Y estamos, bueno, con la ropa de trabajo. Él se nota ahí que está de bermudita, su championcito de trabajo, y yo ahí con los míos, solo los pies, como apuntando hacia lo que era la congregación. Obviamente no había nadie. Y él puso allí en esa foto, acá, Dios es- aquí soñando, ¿no? Algo Dios es así. fiel, puso. Dios es fiel. Y algo que él a veces me decía, ¿no? Cuando íbamos camino a la iglesia era como que, ¿cómo nos irá a ir, no? Y si hay algo que, y sé que Dios lo puso en mi corazón y en mi boca también para aliento para él, era, yo sé que Dios va a enviar a la gente. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, orar, hablar, evangelizar, hacer lo que Dios dice que hagamos. Y estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hagamos. Y él se Estamos va a siendo obedientes al llamado. y él se va, a al encar- y él se va a llamado. encargar. Exacto. Y hasta el día de hoy, el Señor manda gente que vos decís, ¿cómo y de dónde? ¿De dónde es sale la increíble, gente? es increíble. Pero esa siempre fue mi seguridad.
yo estoy haciendo lo que considero que Dios me dijo, y como yo dije, ¿no? Y como yo cuento, no en contra de mi voluntad, pero no es que llego a la iglesia y digo, ay, mi sueño es ser pastora, sí, yo quiero, o quiero por tener un título. No fue el caso, no fue el caso. Fue la motivación del corazón. Lo hice por obediencia y por amor a Dios, y lo que Él me diga que haga lo voy a hacer por la misma motivación, por amor y gratitud a Él. Y lo hago con amor porque, como siempre digo también, siento eso en mi corazón y esa pasión que es indescriptible, ¿verdad? Que es como algo de que uno puede decir, no me conformo. O sea, porque ¿qué más puedo hacer para ti, Señor? Decime y lo hago, porque hay algo en mí que sé que también está en Él, de no conformarnos, pero no, quiero explicarme bien con esto, no estamos hablando en cantidad de gente, estamos hablando de en qué más puedo hacer para ti, Señor, qué puedo hacer que yo pueda pagar lo que tú hiciste por mí. Entonces está esa pasión y ese deseo de hacer algo para Él, ¿no? Y que no es suficiente también, como Él siempre dice. Y en esto de que Él enviara a la gente, nunca tuve duda. Porque yo estoy haciendo lo que vos me dijiste. Bueno, la otra parte la tenés que hacer vos. Voy a salir si tengo que hablarle a las personas, evangelizar, o sea, todo lo que... Sí, las tareas que tiene que hacer la iglesia las vamos a hacer. Toda mi parte la voy a hacer. Después lo demás. Y hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo, es increíble. Dios es fiel. Viene gente de lugares Nosotros, lejísimos. 7, 8 años antes de tener la iglesia, yo compraba parlantes, micrófono, la Medusa, compré un bajo. Y hay gente que me decía, ¿para qué comprar todo eso? Bueno, porque cuando yo tenga la iglesia ya voy a tener todo. Claro. Y bueno, cuando inauguramos tenía todo, ¿no? Claro. Y ver la inauguración, montones de amigos cristianos, la iglesia llena, y al otro domingo éramos nosotros dos, y creo que había 4 personas. Claro. Y decís, ¿dónde están todos los que vinieron? ¿Por qué no se quedaron acá con nosotros? Que vengan a visitar, vamos a inaugurar de nuevo. Sí. Bueno, hay hermanos en la iglesia, que eso es precioso, que están también, que fueron de los primeros que llegaron, y a veces entre ellos hablan y dicen, ¿te acordás cuando habían 2 allá de aquel lado y 3 de este? Era como que... Sí, todos se sentaban 5 de este lado y de este lado a nadie. Y yo le decía, hermano, si somos un barco nos hundimos. Claro. Venga uno para acá. Claro. Entonces, y ahí arrancamos con 50 sillas. Obviamente sin grupo de alabanza, ¿no? Si estamos hablando que no había gente. Sí, una tablet fiel, preciosa, que nos acompañó. Y bueno, y guié la alabanza 3 años, creo, ¿no? 3 años más o menos con la tablet. Y ahí estaba, cantando los parlantes, y ustedes estaban felices. Es fiel, la tipa, hasta el día de hoy. Algo que le enseñamos siempre a las personas es, Dios busca la adoración de tu corazón. Claro. De eso también hemos aprendido, ¿no? Acerca de lo que Dios hacía a través de la tablet, de lo que Dios hizo por Zoom cuando nos tocó este tema de la pandemia. Teníamos un año de iglesia. Sí, era impresionante. Claro. Yo sé que queda poco tiempo, pero que cuento esto rápido. Cuando cae la pandemia, teníamos un año, yo me enojé, no con Dios, me enojé, digo, no puede ser, recién arrancamos, cae una pandemia, estamos como la calle, agarra el gobierno y cae una pandemia. Y yo le decía, me enojo, no puede ser, dice, tranquilo, este es el tiempo que Dios nos puso a pastorear. Cerramos una iglesia de 30, abrimos una iglesia con 50 al año, con 50 personas a través de una pantalla. Y Dios lo que ha añadido en este año, estos 6 meses, ha sido impresionante, ¿no? Los milagros que hemos visto, familias restauradas, familias que llegan por un video en TikTok, en Facebook. Y famoso el pastor por TikTok, ¿eh? Hernán Fuentes. Hernán Fuentes, sí. Renovado por Dios. Lo tengo memorizado acá porque me preguntan y digo, no tengo ni idea cómo se llama. Pero solamente este último testimonio por lo importante que son las redes sociales y las iglesias son importantes. Hace 3 semanas atrás me llegó un mensaje a Messenger a la página de la iglesia. Necesito hablar con alguien. Perdón, ¿no? Alguien que me atienda o algo así. Entonces yo le escribí y era un muchacho. Consigo su WhatsApp, al otro día escribo con él. Me dice, estoy desesperado, me quiero quitar la vida. Le digo, tranquilo, Dios puede hacer algo. No me contestó más. A los 2 o 3 días me dice, no aguanto más mi vida, tengo ciertos problemas. Y nunca más me contestó por casi una semana. Le doy el teléfono a un líder de la iglesia, le digo, llama, trata de ubicarlo, vamos a ubicar a este muchacho. Nada. Un día estamos comiendo con este matrimonio en su casa, y digo, che, ¿te contestó este muchacho? No, nada, pastor, no. Vamos a llamarlo. Lo llamo. Nada, lo llamo y atiende una muchacha. Cuando tiene una muchacha me pasa el teléfono a mí, le digo, decime que Jonathan no se quitó la vida. Me dice, se quiso suicidar, pastor. Dice ella, o Hernán, no me acuerdo cómo fue que me dijo.
Y le digo, está bien, sí, está internado, esto y lo otro. Y bueno, y él ahora empezó a congregarse con nosotros, él y su pareja. Y él la otra vez tuve una charla con él y me decía, yo te agradezco, pastor, te agradezco porque tu mensaje llegó a tiempo. Hubo una iglesia que oró por mí y yo creo que por la misericordia de Dios estoy acá con vida. Se quiso ahorcar. Y yo creo que Lo hizo. lo hizo. Y la muchacha lo lo salvó contó. porque escuchó ruido en el baño y cortó la sábana donde Bueno, él y se él, quiso acordar. y él cuenta, ¿no?, que tuvo una experiencia Sobrenatural, ¿no? con Dios. Eso es tremendo, Tremendo. también fue Y impresionante. Y cuando yo veo esas cosas, digo, Dios a cada pastor que levanta tiene un propósito. Y yo creo que Dios ha puesto un propósito en nosotros, por eso me gusta estar en las redes, es donde la gente hoy está con celular, va en un celular, vive con el celular y aparecer en esos momentos. Este miércoles un chico llegó a un matrimonio de 20 y poco de años, entró a Facebook, a TikTok, vio un video y el miércoles estaba en la iglesia. Entonces cuando vos ves esas cosas de Dios, decís, vale la pena seguir a Jesús. No me importa si paso hambre, pobreza, si tengo o no tengo trabajo, si tengo o no tengo auto. Nosotros andamos en bicicleta para todos lados antes de ir a Jesús. Digo, caminar hasta la iglesia 2 horas, para el que me salvó, no es nada, lo tengo que hacer. Qué lindo, ¿no? Y cerramos, quiero cerrar con este mensaje. Vale la pena seguir a Jesús. Amén. Qué lindo, muchísimas gracias. Por favor. Pastor Hernán, Muchas Pastora gracias. Arilena. Precioso programa tuvimos. Un gusto. Muy lindo testimonio y sin dudas un gran ejemplo de vida, ¿no? De superación y de fe y de amor sobre todas las cosas. Amén. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, por acá les dejamos las redes, les dejamos los contactos también para que puedan comunicarse con nosotros en caso de que así lo deseen y nos encontramos el próximo jueves por el mismo canal. Nos vemos.